Lo peor no fue que me dejara. Lo peor fue que lo hizo el mismo día que mi mamá estaba en el hospital y yo no tenía ni para el transporte. Y ella lo sabía perfectamente. Mi nombre es Matías y les juro que todavía me tiemblan las manos cuando me acuerdo de la cara de asco que puso. Estefanía, la última vez que me vio en ese apartamento que compartíamos, o bueno, que ella decía que mantenía porque mi sueldo de diseñador Junio R no le alcanzaba ni para sus cremas de noche. Ella siempre fue de gustos caros, pero cuando empezamos Hey Stress Out, las cosas eran distintas. Yo tenía un buen puesto en una agencia que quebró y desde ahí mi vida financiera fue un efecto dominó de desastres, de esos que parece que el universo se ensaña contigo y no te deja levantar cabeza por más que lo intentes. Ella, en cambio, ascendió a gerenta de marketing en una multinacional y su mundo cambió por completo. Se volvió una persona que yo ya no reconocía, a alguien que medía el valor de los seres humanos por el logo de su camisa o el modelo de su celular. Empezó a juntarse con gente que hablaba de inversiones en Dubái, de cenas de $500 y de viajes a esquiar, mientras yo contaba las monedas para pagar el internet y trataba de estirar un paquete de fideos para que nos durara 3 días, cuando a ella se le olvidaba que yo también comía. La tensión en la casa se sentía como un cable pelado a punto de hacer cortocircuito en una habitación llena de gas. Una noche, estábamos cenando. Bueno, ella cenaba un sushi carísimo que se pidió por delivery y yo me estaba calentando un arroz con huevo que era lo único que quedaba en la alacena menos, y me soltó sin anestesia, mirándome con una decepción que me caló hasta los huesos. ¿No te da vergüenza, Matías? Digo, ver que yo progreso, que me codeo con gente importante y tú sigues estancado en ese trabajo de mierda donde te pagan una miseria que no sirve ni para las propinas de los lugares a los que yo voy. Yo me quedé con el tenedor en el aire, sintiendo que el nudo en la garganta no me dejaba pasar ni el aire, preguntándome en qué momento pasamos de soñar juntos a que ella me viera como un estorbo. Le dije con la voz quebrada en Estefa: sabes que estoy buscando algo mejor que mando currículums todos los días, pero el mercado está difícil, y con lo de mi mamá, que no sale de una para entrar en otra, mi cabeza no da para más. Ella ni me dejó terminar. Tiró los palillos sobre la mesa, haciendo un ruido seco que me retumbó en los oídos y me gritó: siempre es tu mamá, siempre es el hospital. Estoy harta de ser el hombre de esta relación y de cargar con un muerto de hambre que solo sabe dar lástima. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Yo la amaba, o eso creía, y me esforzaba por compensar la falta de dinero, siendo el que cocinaba, el que limpiaba, el que la escuchaba llorar 3 horas, cuando su jefa la presionaba, o cuando una de sus amigas presumía un bolso más caro que el de ella. Pero para ella, si no había una tarjeta de crédito negra sobre la mesa, yo no valía nada. Era invisible, una sombra que ocupaba espacio en su impecable vida de ejecutiva exitosa. Los días siguientes fueron un infierno de silencios incómodos y miradas de soslayo. Yo recibía mensajes constantes de mi hermana, Lorena, diciéndome que la medicación de mi mamá había subido de precio otra vez, que los estudios que le pedían eran impagables para nosotros y que no sabían qué hacer porque ya no tenían a quién pedirle prestado. Yo, desesperado y tragándome el orgullo, le escribí a Estefanía por WhatsApp: estando en la misma casa, amor, sé que estamos mal, sé que estás molesta, pero ¿crees que podrías prestarme algo para la medicina de mi vieja? Te lo devuelvo el mes que viene sin falta, te lo juro, por lo que más quiero. Ella me clavaba el visto de manera sistemática, y cuando llegaba a la casa se encerraba en el cuarto a hablar por teléfono, riéndose a carcajadas con gente que yo no conocía, ignorando mi existencia como si yo fuera un mueble viejo y roto. Un martes por la tarde, llegué un poco antes del trabajo y escuché una conversación que me rompió el alma en 1000 pedazos. Estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua, y ella pensaba que yo todavía no había llegado. Estaba hablando con una tal Fabiana, su mejor amiga de la oficina. Esa mujer que siempre que me veía, me miraba como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Estefanía decía, entre risas cínicas: ay, no amiga, ya no lo soporto más, te lo juro por mi vida. Es como tener una mascota que gasta y no produce nada. El otro día me pidió para la medicina de la madre. ¿Puedes creerlo? Como si yo fuera una beneficencia. Además, no sabes, conocí a alguien increíble en el evento de networking de la semana pasada. Se llama Julián. Es socio de una constructora gigante y tiene un gusto exquisito. No sabes lo que es el tipo. Me mandó flores a la oficina hoy
y me invitó a cenar a ese restaurante nuevo que tiene lista de espera de 3 meses. Mañana mismo le pido a Matías que se largue con sus dramas a otra parte. Total, ni ropa tiene para llevarse. Cabe todo en una bolsa de consorcio. Me quedé helado, con el vaso de agua temblando en mi mano y sintiendo una rabia fría que me recorría la espalda. No solo me iba a echar de la casa que yo también ayudé a armar cuando teníamos poco, sino que ya me estaba engañando, o por lo menos planeando mi reemplazo con un tipo que tenía lo único que a ella le importaba, anchequera. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Miraba el techo en la oscuridad y pensaba en qué momento la mujer dulce de la que me enamoré en la universidad, la que decía que comeríamos pan y cebolla con tal de estar juntos, se convirtió en este monstruo materialista y desalmado. Al día siguiente, la situación explotó de la peor manera posible. Mi mamá tuvo una recaída fuerte, un preinfarto, y Lorena me llamó gritando y llorando. Matías, vente ya al hospital central. La van a meter a cuidados intensivos y necesitamos firmar unos papeles de responsabilidad financiera y pagar un depósito inicial porque no la quieren ingresar. Yo no tenía ni un peso. Literalmente mi cuenta estaba en cero y faltaba una semana para cobrar mi miseria de sueldo. Me acerqué a Estefanía, que se estaba terminando de maquillar con una precisión quirúrgica para irse a su oficina de cristal, y le rogué, con lágrimas en los ojos. Estefa, por favor, te lo pido de rodillas si quieres. Es una emergencia de vida o muerte. Mi mamá se muere si no pago ese depósito. Necesito que me prestes algo, lo que sea, te firmo un pagaré, te doy mi celular, lo que quieras. Ella se dio la vuelta. Terminó de ponerse su labial rojo pasión. Me miró de arriba abajo con una frialdad que me dio escalofríos y me dijo con una voz que no tenía ni un ápice de humanidad. Qué oportuno, Matías, siempre usando a tu madre para dar lástima. Pero mira qué coincidencia. Justo hoy que te iba a decir que recojas tus cosas y te fueras. No te voy a dar ni un centavo. Ya bastante te regalé estos meses pagando el alquiler y la comida que te tragas. Llama a tu familia de pobres y que se las arreglen como puedan. A ver si aprenden a ahorrar. Quiero que cuando regrese a las 6 de la tarde, tus 4 trapos no estén aquí. Me das asco, de verdad. Me arruinaste los mejores años de mi vida con tu mediocridad. Búscate a alguien de tu nivel. Alguien que se conforme con comer arroz y ver televisión en un sofá viejo, en un barrio marginal. Me tiró un billete de $10 al suelo, como si se lo tirara a un mendigo, y me dijo: toma, para tu bus de ida. No vuelvas a buscarme. No me llames. Y por favor, desaparece de mi vista. Salí de ahí destrozado, humillado como nunca en mis 28 años, y con el corazón en la mano. Me fui al hospital como pude, caminando tramos largos, porque no quería gastar esos $10, por si hacían falta para algo más importante. Pasé 3 días durmiendo en las sillas de plástico duro de la sala de espera, sintiéndome el hombre más fracasado del mundo, viendo cómo mi hermana se desvivía tratando de vender su vieja computadora para pagar lo que debíamos. Lorena me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien, que Dios no nos iba a abandonar, pero yo solo pensaba en la cara de Estefanía y en sus palabras: ha muerto de hambre. Lo que Estefanía no sabía, lo que nadie sabía en ese momento porque yo mismo me negaba a creerlo, es que mi abuelo materno, un hombre huraño con quien mi mamá no se hablaba hacía más de 20 años por un pleito familiar, absurdo por unos terrenos, había muerto 3 meses atrás, en Texas. Yo era el único nieto varón, y por una carambola del destino, de la genética y del arrepentimiento tardío de un viejo que murió solo en un rancho inmenso, yo era el heredero universal de una propiedad que valía millones, no porque fuera una mansión, sino porque estaba justo encima de una de las zonas de expansión petrolera más grandes de la década. Yo no había dicho nada porque el proceso legal estaba trabado con abogados estadounidenses, traducciones y trámites consulares, que parecían no terminar nunca. No quería ilusionar a mi mamá ni a mi hermana hasta que fuera algo 100% real, porque ya habíamos tenido suficientes decepciones. Pero justo esa tarde de jueves, mientras veía a mi mamá conectada a esas máquinas que hacían ruidos rítmicos y aterradores, recibí la llamada de un número internacional. Era el abogado de Houston. Mr. Matías, los trámites han finalizado. Ya se liberaron los fondos de la cuenta de fideicomiso y la venta anticipada de los derechos de explotación de los terrenos se cerró esta mañana. ¿Tienes el depósito inicial de la liquidación en tu cuenta internacional? ¿Ya puedes hacer uso de él? Colgué el teléfono temblando. Cuando logré entrar a la aplicación del banco desde mi celular con la pantalla astillada, no podía creer los números que veía. Eran $2.500.000 americanos,
como pago inicial. Me quedé en shock, sentado en el suelo del hospital, llorando a moco tendido, pero no de alegría, sino de una rabia sorda y acumulada. Rabia, porque Estefanía no pudo esperar ni un día, porque me humilló en mi momento de vulnerabilidad, porque prefirió un tipo con una constructora antes que al hombre que la cuidó cuando ella no era nadie. Pasaron 2 semanas de movimientos intensos. Mi mamá mejoró milagrosamente en cuanto la pasé a una clínica privada de lujo con los mejores especialistas del país, donde tenía una habitación que parecía un hotel 5 estrellas. Me compré ropa nueva, no por vanidad, sino porque necesitaba sentir que ya no era ese tipo andrajoso que Estefanía despreciaba. Me compré un reloj suizo que siempre quise, y sobre todo, recuperé mi dignidad. Pero algo dentro de mí, una parte herida y oscura, quería verle la cara a ella una última vez, no por amor, sino por justicia poética. Quería que viera lo que había perdido por su falta de humanidad y su visión de corto plazo. Me enteré por las historias de Instagram de Fabiana, que por supuesto no me había bloqueado para poder seguir burlándose de mi pobreza, que esa noche iba a haber una gala de inauguración de una galería de arte muy exclusiva en el centro, y que Estefanía iba a estar ahí del brazo de su flamante Julián, el socio de la constructora. Me preparé como si fuera a la guerra. Me puse un traje hecho a medida que costaba más que 3 meses del sueldo anterior de Estefanía. Alquilé un auto deportivo de alta gama que rugía como una bestia, y me aparecí en el evento sin invitación, sabiendo que con mi nueva apariencia y el dinero en el bolsillo, nadie me detendría en la puerta. Cuando bajé del auto, el valet parking corrió a atenderme. Caminé con la frente en alto y, apenas entré al salón lleno de luces y olor a perfume caro, la vi. Estaba radiante, con un vestido dorado que gritaba «Mírame», riéndose falsamente con un grupo de gente estirada que sostenía copas de cristal. Me acerqué lentamente, disfrutando cada paso, sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Julián, un tipo de unos 40 y tantos años, con cara de pocos amigos y un traje que le quedaba un poco apretado. Le estaba comprando una copa de champaña mientras le susurraba algo al oído. Cuando ella se dio la vuelta y me vio, su cara se transformó de una manera casi cómica. Pasó de la soberbia absoluta a una confusión total en cuestión de un segundo. Me miró el traje de 3 piezas, me miró el reloj que brillaba bajo las luces dicroicas y luego miró hacia afuera, donde el valet todavía estaba acomodando mi coche. «¡Machías!», gritó casi sin voz, atrayendo la atención de varias personas que estaban cerca. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿De dónde sacaste eso? ¿A quién le robaste el carro o para quién estás trabajando de chofer?». Julián se puso tenso de inmediato. Me miró con desconfianza y le preguntó con un tono rudo quién era yo. Estefanía, completamente nerviosa y con las mejillas encendidas de vergüenza, balbuceó «a nadie. Julie, es un ex. Un tipo que no tiene dónde caerse muerto, seguro está trabajando aquí de mesero o algo y se puso esa ropa». Para aparentar, yo le sonreí con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Una calma que solo te da el saber que tienes el sartén por el mango. «Tranquila, Estefa, no vengo a molestarte. Solo vine a devolverte esto que se me quedó en el bolsillo el día que me echaste», le dije con voz clara y firme. Saqué de mi bolsillo el billete de $10, arrugado y sucio, y se lo puse en la mano frente a todos sus nuevos amigos. «Gracias por el bus. De verdad me sirvió para llegar a tiempo al banco a cobrar mi herencia de Texas. Por cierto, Julián, mucho gusto. Escuché que tu constructora está buscando inversores desesperadamente para el proyecto del sector norte, porque están a punto de entrar en quiebra técnica. Justo ayer, mi equipo de asesores rechazó tu propuesta de financiamiento porque me pareció que tu empresa es un castillo de naipes y no tiene la solvencia necesaria para mis estándares de inversión». Julián abrió los ojos como platos, se puso pálido y soltó la mano de Estefanía de inmediato, como si ella tuviera lepra. El silencio que se formó en ese rincón de la galería fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. La gente alrededor empezó a cuchichear, y yo podía ver cómo la reputación de gran empresario de Julián se desmoronaba frente a sus ojos, al mismo tiempo que la máscara de Estefanía se hacía añicos. Julián tartamudeó, tratando de recuperar la compostura. Usted es el señor Matías, que compró los terrenos de la zona petrolera, el que acaba de abrir la oficina de inversiones en el centro». Yo solo asentí con la cabeza, manteniendo esa sonrisa gélida. Estefanía se quedó de piedra, mirando el billete de $10 que tenía en la mano como si fuera un bicho asqueroso, y luego miró a Julián.
que ya no la miraba con deseo, sino con un pánico absoluto. Matías, amor, escúchame. Esto es un malentendido, dijo ella de repente, cambiando su tono de voz a uno meloso y suplicante que me dio ganas de vomitar. Se acercó un paso, tratando de invadir mi espacio personal, como solía hacerlo para manipularme. Yo estaba muy estresada ese día. Lo de tu mamá me puso muy mal y no sabía lo que decía. Las palabras se me salieron sin pensar. Tú sabes que yo te amo, que lo nuestro fue real, que esos 3 años no se borran así como así. Julián, al escuchar eso, reaccionó de la peor manera. Qué amor ni qué nada. Me dijiste que este tipo era un acosador que te pedía dinero. Me mentiste, Estefanía. La discusión empezó ahí mismo, frente a los cuadros caros y la gente de la alta sociedad. Yo sentí una náusea profunda, una mezcla de asco y lástima por la persona que alguna vez creí conocer. Ver cómo le cambiaba la mirada de desprecio absoluto a una de absoluta ambición y desesperación. En cuestión de segundos, me confirmó que nunca había amado a Matías, el hombre, sino que solo amaba la proyección de lo que ella quería ser. Me solté de su agarre cuando intentó tocarme el brazo. No me toques, Estefanía. El día que me tiraste ese billete al suelo, mataste cualquier recuerdo bueno que pudiera tener de ti. Me mostraste tu verdadera esencia cuando pensaste que yo no tenía nada que ofrecerte comercialmente. Y lo que vi fue una mujer vacía, cruel y profundamente infeliz. Estefanía empezó a hiperventilar, dándose cuenta de que el pez gordo que quería pescar, Julián, se le estaba escapando y que el muerto de hambre al que había humillado ahora era el dueño del acuario. «¡No puedes hacerme esto! Yo te apoyé cuando no tenías ni para los cigarrillos», gritó, perdiendo los papeles por completo. Sus amigas, incluyendo a la tal Fabiana, se acercaron con cara de asombro, grabándolo todo con sus celulares, listas para despedazar a Estefanía en el próximo almuerzo. Julián, que claramente estaba más interesado en salvar su constructora que en defender a su novia de 2 semanas, intervino de nuevo. «Señor Matías, por favor, ¿podemos hablar en privado? Lo de la constructora es una oportunidad única, se lo aseguro. Podemos dejar de lado estos temas personales». Yo lo miré, con un desprecio que no pude ocultar. «Con usted no hablo de negocios ni de nada, porque alguien que se junta con gente tan baja como ella no merece mi confianza. Y con ella, mucho menos». Ya escuchó. Se acabó. Me di la vuelta para irme, pero Estefanía me siguió hasta la salida, gritándome cosas incoherentes, pasando del llanto dramático a la furia ciega en un segundo. «Eres un poco hombre. Me ocultaste que tenías dinero. Me engañaste para probarme, para ver si caía. ¡Eres un manipulador!». Me detuve en seco antes de llegar a mi auto y la miré a los ojos por última vez. «No te oculté nada, Estefanía. El dinero llegó el día que me echaste como a un perro mientras mi mamá estaba en un hospital luchando por su vida. No te engañé. Simplemente la vida te puso una prueba de humanidad y la reprobaste de forma estrepitosa. ¿Te quedaste con tus $10? Quédatelos. Los vas a necesitar». Arranqué el auto y el rugido del motor ahogó sus últimos gritos. La dejé ahí, de pie, con sus tacones caros hundiéndose en la grava del estacionamiento, sola y humillada ante toda la gente que ella tanto quería impresionar. Pero la historia no terminó esa noche de la gala. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias para ella. Me enteré, por el pequeño círculo que todavía frecuentaba, que Julián la dejó esa misma noche. El tipo estaba tan asustado de haber ofendido a un inversor potencial que no quiso volver a verla. Pero lo peor para Estefanía fue que su jefa en la multinacional estaba en la gala. Al parecer, el escándalo, los gritos y la forma en que se comportó Estefanía, que fue grabada por varios de los asistentes, legaron a la oficina el lunes a primera hora. En esos niveles corporativos, la imagen lo es todo, y Estefanía quedó marcada como una persona inestable y conflictiva. La despidieron en menos de una semana, con una liquidación mínima. Ella empezó a buscarme desesperadamente, con una falta de dignidad que me daba pena ajena. Me enviaba correos larguísimos a mi cuenta personal diciendo que estaba yendo a terapia, que se había dado cuenta de sus errores, que quería pedirle perdón a mi mamá personalmente. Me llamaba de números desconocidos a cualquier hora del día y de la noche. Un día, llegó al extremo de ir a la casa de mi hermana Lorena, llevando un ramo de flores barato y llorando en la puerta, rogándole que me convenciera de hablar con ella solo 5 minutos.
Mi hermana, que tiene mucha menos paciencia que yo y que no olvida cómo lloré en el hospital, le cerró la puerta en la cara, después de decirle: cuando mi mamá necesitaba medicinas y Matías te rogó, tú te reíste y le tiraste $10. Ahora que tú necesitas dinero y perdón, ríete tú sola si puedes. Lo más impactante de todo fue cuando recibí un mensaje directo por Instagram de una cuenta nueva que ella había creado, porque yo ya la había bloqueado de todas partes. El mensaje era una confesión patética. Me contaba que estaba endeudada hasta el cuello, que había pedido préstamos personales y tarjetas de crédito para mantener ese estilo de vida de lujos, ropa de marca y cenas caras que tanto presumía, pensando que Julián la iba a rescatar o que su sueldo seguiría subiendo. Ahora, sin trabajo y con su reputación por el suelo, los bancos le estaban quitando todo, incluso el pequeño auto que ella misma se había comprado. Me pedía por favor que la ayudara por los viejos tiempos, que no la dejara en la calle. Yo me quedé mirando el mensaje un rato largo, recordando cómo me sentí yo cuando me echó. Le respondí con una frialdad quirúrgica: vende el bolso de $1,500 que compraste con el dinero que yo ahorraba para nuestro alquiler. Suerte en tu nueva vida. Hoy, mi realidad es algo que nunca imaginé, ni en mis mejores sueños. Mi mamá está completamente sana. Vive en una casa preciosa frente al mar, en una zona exclusiva de Texas, con enfermeras de primer nivel que la cuidan y sin ninguna preocupación más que decidir qué va a cenar. Mi hermana Lorena pudo terminar sus estudios y ahora dirige una fundación que yo mismo financio para ayudar a familias que pasan por crisis médicas y no tienen recursos. Yo sigo trabajando, pero ahora desde mi propia agencia de inversiones y diseño, contratando a gente que tiene talento pero que no ha tenido oportunidades, porque sé perfectamente lo que se siente estar del otro lado. A Estefanía la vi hace poco, pero ella no me vio a mí. Yo iba en mi coche por una zona comercial no muy agraciada de la ciudad y la vi en una parada de Bush. Estaba cargando 2 bolsas pesadas de un supermercado de descuentos, con la ropa visiblemente gastada, el pelo sin arreglar y una expresión de amargura y cansancio que parecía habérsele pegado a la piel. Ya no había rastro de la mujer altanera, de la ejecutiva que miraba a todos por encima del hombro. Se veía pequeña, derrotada por su propia ambición y por su incapacidad de ver más allá de lo material. No sentí alegría al verla así, pero sí sentí una paz inmensa, un cierre definitivo. Entendí que la pobreza más grande no es la que se lleva en el bolsillo por falta de billetes, sino la que se carga en el alma por falta de empatía. Y de esa pobreza, Estefanía nunca se va a poder recuperar, porque ella misma eligió ese camino. Decidí borrar su número, bloquear cualquier intento de contacto y seguir adelante con mi vida, rodeado de gente que me quiso cuando no tenía nada y que me sigue queriendo ahora que lo tengo todo. Ella tomó una decisión basada en la codicia y el desprecio, y el destino, que a veces tarda pero no olvida, le devolvió exactamente lo que ella sembró. Ella se quedó con su orgullo herido, sus deudas y su soledad, y yo me quedé con la lección más importante de mi vida: el dinero solo potencia lo que ya eres. Si eres una buena persona, el dinero te permite hacer el bien. Si eres una basura, el dinero solo te hace una basura más ruidosa hasta que te quedas sin nada. Mi decisión fue definitiva e irreversible. Estefanía es parte de un pasado que ya no me pertenece, una sombra que se desvaneció cuando salió el sol de mi nueva realidad. No hay segundas oportunidades para quien te abandona en el hospital por un puñado de dólares. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal y dale like al video. Aquí siempre cuento chismes, sin filtros y hasta el final.